Hoy vamos a continuar en esta serie en lo que tiene que ver con el significado de las variaciones textuales. ¿Por qué en unas versiones de la Biblia aparecen unos versículos y esos mismos versículos no aparecen en otras versiones de la Biblia? Ahora, de interés para todos, quiero que hoy abordemos particularmente una sección del Evangelio de Marcos. Capítulo 16, versículos 9 al 20. 12 versículos. Estos son los 12 versículos finales del Evangelio de Marcos. Estos versículos dicen lo siguiente. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Estos son los 12 versículos finales del Evangelio de Marcos. Ahora, ¿qué ocurre con ellos? El problema de Marcos 16 es único. Ya nosotros en lecciones anteriores estuvimos estudiando Primera de Juan 5:7, que 3 son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ya vimos esa variante textual. Ahora, con lo que vimos nosotros en esa lección anterior, pues no hay problema, porque toda evidencia autorizada mira en una dirección. Pero este no es el caso con Marcos 16. Aparentemente, la evidencia mira en 2 direcciones. La evidencia contra Marcos 16 reposa principalmente en los manuscritos Vaticano y Sinaítico. El hermano Lightfoot, en su libro ¿Cómo conseguimos la Biblia?, dice lo siguiente. Testimonio contra Marcos 16, versos 9 al 20, se basa mayormente en los manuscritos Sinaítico y Vaticano. Estos 2 unciales del siglo IV son nuestros mejores manuscritos. Y como testigos de texto se les reconoce suficientes por sí solos. Por eso nos encontramos frente al problema de que los manuscritos en los que más confiamos no tienen estos versículos finales de Marcos. O sea, pues, estos 12 versículos.
Aún hay más en contra del testimonio de Marcos 16. Y es el del manuscrito siriaco antiguo. A favor de Marcos 16 están el manuscrito alejandrino, el manuscrito de Efraín, el códice de Beza y otros. Además, está la afirmación de Ireneo, que muestra la existencia de Marcos 16 en el siglo II. En resumen, hermanos, esta es la información positiva y negativa sobre Marcos 16. Vamos entonces, en el resto de la lección, a considerar Marcos 16. En la Biblia de Jerusalén hay una nota al pie. Si usted tiene esta versión de la Biblia en español, yo le invito para que la busque y en la sección de Marcos 16, en la edición del año de 1975, es la que yo tengo, hay una nota al pie sobre Marcos 16 que dice lo siguiente. El final del Marcos, versos 9 al 20, forma parte de las escrituras inspiradas. Es considerado como canónico. Esto no significa necesariamente que haya sido redactado por Marcos. De hecho, se pone en duda su pertenencia a la redacción del segundo evangelio. Las dificultades proceden ante todo de la tradición manuscrita. Varios manuscritos, entre ellos el Vaticano y el Sinaítico, omiten el final actual. En lugar del final ordinario, un manuscrito da un final más breve que es continuación del versículo 8. Es probable que usted en otras versiones en español encuentre una nota al pie parecida a la que les acabo de leer. En la Enciclopedia en Carta del 2003, sobre Marcos 16, dice: existen dos tradiciones textuales para la conclusión del Evangelio. La mayoría de los manuscritos griegos tienen el final largo que termina en el versículo 20. Aunque un pequeño número llega solo hasta el versículo 8. La opinión dominante entre los especialistas es que la versión más corta es la más antigua. Es decir, que Marcos terminó la composición en el versículo 8. Y que un escriba del siglo II, considerando que el final era muy rápido e insatisfactorio, se basó en el Evangelio según San Lucas para componer lo que pareció una conclusión más aceptable. El texto de Marcos 16, del verso 9 al 20, ha sido atacado. Se le considera espúreo, falso. El ataque sobre la genuinidad del pasaje nos hace recordar los argumentos sectarios en un esfuerzo por contrarrestar la enseñanza acerca del bautismo, porque aquí se habla del plan de salvación. Verso 15 y 16 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquellos que enseñan, aquellos en ciertos grupos religiosos que enseñan que el bautismo no es necesario para ser salvo, entonces recurren a este argumento de que esta sección del verso 9 al 20 no fue escrita por Marcos, sino que fue algo que se le añadió a las escrituras. Bueno, aún si pudiera ser demostrado que esta porción fue añadida al Evangelio de Marcos, hay otros pasajes que enseñan la necesidad del bautismo para ser salvo.
Con respecto a la inspiración de Marcos 16, necesitamos señalar primero que la autenticidad de este pasaje, o diciéndolo de otra manera, la exactitud y precisión histórica de su enseñanza nunca ha sido cuestionada por los eruditos. La única pregunta que ha surgido en cuanto a su genuinidad pertenece a si fue escrito o no por Marcos. En vista de que la exactitud y precisión de la enseñanza no puede ser negada, porque el pasaje esté pegado al cierre del Evangelio de Marcos, no suministra algo menos valioso, aun cuando algún otro apóstol o escritor inspirado haya sido su autor. La base de que esta porción de Marcos 16 no es genuina, es espúrea. La base de ese argumento es doble. Primero, es afirmado que es espúreo porque el pasaje está omitido en el manuscrito Vaticano, que data del siglo IV. Recuerden que este es uno de los manuscritos a los cuales los traductores de la Biblia a distintos idiomas recurren. En el manuscrito Vaticano no se encuentra esta porción de Marcos 16. Y también en el manuscrito sinaítico, que también es del siglo IV, no se encuentra esta porción de Marcos 16. Ahora, siendo estos dos manuscritos más antiguos, los dos manuscritos más antiguos conocidos, algunos creen que entonces no fue escrito por Marcos. Algo que hemos estudiado nosotros en lecciones anteriores acerca de los manuscritos es esta pregunta: ¿cómo saber que un dado manuscrito es genuino? Hay tres testimonios. Los documentos usados por los eruditos para determinar el texto original del Nuevo Testamento o auténtico de un dado pasaje caen en tres categorías. Uno, los manuscritos griegos existentes, copias de los originales y copias de las copias. Dos, las versiones antiguas, traducciones de las escrituras hechas en otras lenguas. Y tres, las citas de los escritores primitivos, a menudo llamados los padres de la iglesia. No voy a entrar en detalle, hermanos, sobre esto que acabo de mencionar, porque ya lo estudiamos en una lección anterior. Así que los invito para que revisen los enlaces que les hemos enviado, para que repasen nuevamente esta parte de cómo saber que un dado manuscrito es genuino. Aquí menciono las tres categorías para determinar cómo un dado manuscrito es genuino. Ahora, siendo estas las tres categorías, existen algunas versiones que son más antiguas que los dos referidos manuscritos, el manuscrito Vaticano y el manuscrito sinaítico, datando de fechas del siglo II. Este manuscrito, el del Vaticano del siglo IV y también el del sinaítico del siglo IV, hay algunas versiones que son más antiguas que estos dos manuscritos que acabo de mencionar y que datan del siglo II. Y también hay testimonio de comentaristas más antiguos que esos dos manuscritos que aparecen en pantalla. Un poco de historia, mis hermanos. El texto griego
del Nuevo Testamento, del cual la versión Reina Valera fue traducida, que es la versión que este servidor utiliza en sus lecciones. Uso la Reina Valera versión de 1960. Es probable que usted tenga de otros años la Reina Valera revisada del 77. A través de estos años han venido saliendo revisiones y se les coloca el año en el cual se le hizo esa revisión a la Reina Valera. Pero como estaba diciendo y vuelvo y repito, el texto griego del Nuevo Testamento, del cual la versión Reina Valera fue traducida, estaba basado en los manuscritos que datan desde el siglo V hasta el siglo XVI. La erudición durante estos siglos fue la mejor, si no la mejor. Casiodoro de Reina terminó en 1569 la traducción al español de la Biblia completa. Casiodoro de Reina empleó textos originales del hebreo y del griego y versiones anteriores. Esta es la versión conocida bajo el nombre de Cipriano de Valera. ¿Por qué? Porque años después, este señor, Cipriano de Valera, bueno, me devuelvo a la diapositiva anterior, Casiodoro de Reina. Años después, Cipriano de Valera revisó la traducción que había hecho Casiodoro de Reina. Y la publicó, esa revisión que la hizo, la publicó en el año de 1602. Recuerden, Cipriano de Valera, usando los textos hebreos y griegos, hizo la primera traducción al español de la Biblia y que fue editada y presentada en 1569 y se le conocía como la Biblia del oso, porque en la portada había un oso comiendo miel. Por eso se le llamaba la Biblia del oso. Años después, Cipriano de Valera hace una revisión de esa traducción que había hecho Casiodoro de Reina y la publica en el año de 1602. Desde esa fecha, y particularmente en los últimos 200 años, se conoce como la Reina Valera, por estos dos señores. Casiodoro de Reina, que fue el traductor original, y Cipriano de Valera, quien años después hizo una revisión de esa traducción que había hecho Casiodoro de Reina. Por eso, esta versión se conoce como la Reina Valera. Como dije hace un momento, mejores manuscritos griegos han sido descubiertos después de que Casiodoro de Reina hizo esta traducción. Yo había mencionado hace un momento que Casiodoro de Reina se valió de los manuscritos que tenía en ese momento. Aún no se habían descubierto los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto se descubrieron el siglo pasado. En la década del 40, 1940, 1945. O sea, pues ahora tenemos más manuscritos disponibles, más herramientas disponibles que las que tuvo Casiodoro de Reina en el siglo XVI. Ahora, es de estas fuentes recientes que ha resultado un mejoramiento en el texto griego del Nuevo Testamento. Una de las diferencias básicas entre el textus receptus, el texto recibido,
del cual nosotros ya hablamos en lecciones anteriores. Por eso, hermanos, para no repetir, aquí lo que ya he expuesto, los invito a que revisen los enlaces que se les han enviado para que repasen estos puntos que ya hemos mencionado, como el del Textus Receptus. Entonces, una de las diferencias básicas entre el Textus Receptus, el texto recibido, y lo que ha llegado a ser llamado el texto griego moderno, tiene que ver con la aceptación o rechazo de los últimos 12 versículos del Evangelio de Marcos capítulo 16. La gran mayoría de los eruditos modernos y la alta crítica rechazan ahora estos últimos 12 versículos de Marcos. Pero sin ser un erudito, sin Jaime Restrepo ser un erudito o un miembro de la alta crítica, quisiera presentar las siguientes razones y argumentos en cuanto a por qué creo firmemente en la exactitud y genuinidad de estos 9 versículos de Marcos 16. Empecemos entonces. Los hechos que son declarados en Marcos 16, del verso 9 al 20, están mencionados en los evangelios. No se está añadiendo una nueva doctrina. No se está añadiendo algo diferente. Se está diciendo lo que aparece en otros pasajes en los evangelios. Por ejemplo, verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ahora, eso lo encontramos en Marcos 16. Ahora, como algunos consideran que esto es espúreo, bueno, esto no es falso, porque lo encontramos nosotros en Lucas capítulo 8, versículo 2. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Pero lo que está diciendo el versículo 9 no es falso. Es una verdad que se encuentra en otro evangelio. Versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Eso lo encontramos en Juan 20, 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Lo que dice el versículo 10 lo encontramos en Juan 20. Versículo 12 y 13. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. Esta porción la encontramos también en Lucas 24. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Bueno, es lo que dice el versículo 12. Después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo, que es lo que nos narra Lucas 24, 13 al 15. Ahora, los versos siguientes. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. De lo que habla Marcos 16:3. Vuelvo y repito. Para aquellos que dicen que Marcos 16 es espúreo, vemos que los hechos declarados en Marcos 16 están mencionados
en los evangelios. Sigamos. Verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La gran comisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso lo encontramos en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas 9 dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. De lo que habla los versículos 17 y 18 de Marcos 16. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esto del verso 20 lo hallamos nosotros en Hebreos 2. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Que es de lo que habla el versículo 20 de Marcos 16. Los hechos que son mencionados, que son declarados en Marcos 16, del verso 9 al 20, están mencionados en el resto de la Biblia. Marcos 16, lo que está escrito ahí, no es falso, es verdad. Lo encontramos en otros pasajes de las Escrituras. Si Marcos 16, versículo 8, recuerden que el verso 9 hasta el 20 es el que está en discusión. Si Marcos 16, 8 era el final de la biografía de Cristo, yo le invito para que usted lea su Biblia y va a darse cuenta que Marcos 16, 8 termina diciendo, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Imagínese usted un escritor inspirado terminando la biografía de su maestro, en cuya ascensión y resurrección él creía en una forma tan negativa. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Todo el resto del Evangelio de Marcos, o sea, pues del verso 9 al 20, lo encontramos en la armonía de los 4 evangelios de Tasiano, el Diatesarón. Este libro data del siglo II, alrededor del año 140 después de Cristo. Esa obra es llamada el Diatesarón, una demostración de que las iglesias en general reconocían 4 evangelios y solamente 4. Y en este libro, que data del año 140 después de Cristo, se encuentra toda la sección completa de Marcos 16. Recuerden que el manuscrito vaticano y sinaítico, que son del siglo IV, no la tienen, pero el Diatesarón, que es mucho más antiguo, más cercano al primer siglo, sí lo contiene. Todo el resto del capítulo de Marcos es encontrado en los 4 evangelios de Tasiano, que data del siglo IV. Ireneo, un escritor del siglo II, citó de los últimos 12 versículos de Marcos y lo atribuyó como estando contenido en el Evangelio de Marcos.
Justino mártir, también del siglo II, nació cerca del año en que murió Juan y escribió en una de sus apologías escritas alrededor del año 140 después de Cristo y parafraseó Marcos 16:20. Otros escritores primitivos, padres apostólicos, que hicieron uso del largo final de Marcos 16, fueron Papías, alumno de Juan el apóstol, Hipólito, Celsus, también Dionisio de Alejandría en el tercer siglo. Ahora, esta información, como ustedes la están observando, es de escritos más cercanos al primer siglo que de los manuscritos vaticano y sinaítico que son del siglo IV, donde no aparecen los 12 versículos de Marcos 16, pero que en estos que son más antiguos sí aparecen esos versículos. 5 fuentes diferentes de la traducción del latín antiguo, hecho en el siglo II. No se tradujo del Antiguo Testamento del hebreo, sino de la Septuaginta, que precedieron a la Vulgata latina de Jerónimo de principios del siglo V, contenían todo Marcos 16. La Vulgata latina de Jerónimo llegó a ser la Biblia de Occidente durante 1000 años. Era una revisión del latín antiguo por Jerónimo, con algunas 8000 copias y copias parciales aún en existencia. Incluían el largo final de Marcos. El sirio Peshitta, que era el equivalente en sirio a la Vulgata de Jerónimo en latín, también contenía todo Marcos. En el siglo IV, hecho en el siglo IV basado sobre el sirio antiguo, hecho en el siglo II después de Cristo para el uso de los sirios. No existe hoy ningún manuscrito completo. El sirio Peshitta desplazó al sirio antiguo por completo. Peshitta significa sencillo. Entonces, hermanos, no hay base absolutamente razonable para afirmar que Marcos 16 del verso 9 al 20 sea cualquier otra cosa menos que la palabra inspirada de Dios y que fue escrito por Marcos como parte de su evangelio. Marcos 16, 9 al 20, ¿es genuino? Considero en mi estudio personal, mis hermanos, que Marcos 16 es genuino. Lo que dice ahí lo encontramos en otros evangelios, en otros libros del Nuevo Testamento.